A ver, teníamos a Pablo y a Ramón. Podemos añadir a Luis, González, teléfono 222. Y nos recuperaría los 3 registros que tenemos asignados actualmente. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. En el vídeo anterior comenzamos a estudiar cómo gestionar archivos mediante código e hicimos un ejercicio en el que realizamos varias operaciones sobre un archivo de texto. En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar determinados tipos para escribir y también recuperar tipos estructurados hacia y desde archivos. En este caso nos estamos refiriendo a estructuras de tipo registro. Es decir, escribiremos en un archivo estructuras completas de tipo registro. El ejemplo que vamos a ver nos permitirá generar algo parecido a una pequeña base de datos, entre comillas, en la que guardaremos el nombre, apellido y número de teléfono de una persona. Evidentemente, el ejercicio que vamos a realizar no tiene nada que ver con la gestión de base de datos, aunque por la forma en que vamos a gestionar el archivo, podríamos considerarlo de alguna manera un tipo de base de datos muy rudimentario. Así que, como he dicho, vamos a leer y a escribir registros completos dentro de archivos. Bueno, para ello tengo aquí preparado un formulario para agilizar el ejemplo y que sea lo más rápido posible para perder el menos tiempo posible. Y bueno, lo que vamos a hacer, ya os digo que es utilizar estructuras de tipo registro, donde vamos a utilizar una estructura que representa a una persona con su nombre, apellidos y teléfono. Y con estos tipos de registros, los cuales vamos a insertar dentro de un archivo, nos fabricaremos algo parecido como una agenda de teléfono, vamos a decirlo así. Si no sabes lo que son los registros ni cómo funcionan, te recomiendo que veas primero el vídeo relacionado. Te voy a dejar un enlace para que veas el vídeo donde se explica qué es un registro, cómo funciona, cómo se declara, etcétera, etcétera. Te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que veas ese vídeo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser declarar un tipo registro, que va a ser nuestra unidad de datos, sobre la cual vamos a trabajar posteriormente en un archivo de texto. Bien, vamos a declarar en la parte type, en la parte de tipos, vamos a declararlo primero un registro y lo vamos a llamar, por ejemplo, TREC persona. Es del tipo record y va a tener una serie de campos o de elementos que va a ser el nombre, el apellido, y vamos a declarar, por ejemplo, de tipo string. A ver, una cuestión muy importante es que si declaramos simplemente como de tipo string estos elementos, no estamos limitando el tamaño de estos elementos, con lo cual sería necesario limitarlo. Yo, por ejemplo, voy a establecer un tamaño máximo de 100 caracteres. Bien, bueno, hay por ahí un vídeo donde hemos hablado de las cadenas de caracteres que son y demás. Creo que en el vídeo que os menciono no hicimos uso de este tipo de expresión para limitar el tamaño de una cadena de caracteres. Pero bueno, esto simplemente es una cadena de caracteres donde la estamos limitando a un tamaño máximo de 100 caracteres. Bien, y vamos a declarar también un elemento de tipo teléfono, donde por simplicidad también lo voy a declarar de tipo string de 9 caracteres. Bien, bueno, ya tendríamos un registro, el tipo de registro, y lo que voy a declarar es una variable de tipo registro del tipo TREC persona. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es declarar el fichero como un archivo de tipo registro TREC persona. Es decir, esta variable es una variable de tipo archivo cuyos elementos son registros de tipo persona. Bien, bueno, y también voy a declarar una constante con la ruta de nuestro archivo. Yo, por ejemplo, voy a decir que esté en cpruebas, a ver, cpruebas, mi agenda, punto, por ejemplo, agn. Bien, este es el archivo que yo voy a crear en este ejemplo y se va a ubicar en el directorio cpruebas
y el nombre del archivo va a ser miagenda.agn. En este caso la extensión yo le he puesto AGN, pero podría ser otra extensión que yo quiera, ¿vale? Porque, bueno, en definitiva, en este ejemplo no va a ser relevante el tema de la extensión. Bien, tendríamos ya declarado la ruta del archivo que vamos a crear. Tenemos declarado el tipo de registro con los 3 elementos, una variable de tipo registro y el archivo, donde indicamos que es un archivo compuesto de registros del tipo TREG-persona. Bien, si nos vamos al formulario, lo primero que vamos a hacer es habilitar o vamos a implementar esta funcionalidad, la funcionalidad insertar. Bien, de manera parecida a como habíamos hecho en el ejemplo anterior, en el vídeo anterior, lo primero que tenemos que hacer, a ver, voy a dar aquí un poco más de espacio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asignar una ruta física a nuestra variable de tipo fichero. Y de esta manera, bueno, lo hacemos igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, a través de la sentencia assign file, ¿de acuerdo? Voy a pasar algunas cosas un poquito así por alto porque ya las hemos explicado en el vídeo anterior y no veo motivo para entretenerme en explicar cosas que están ya explicadas en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Entonces en ese aspecto voy a ir un poquito más rápido. Bien, acordaos que en el vídeo anterior hablamos que teníamos dos maneras de abrir, bueno, en realidad había 3, pero dos de las maneras que teníamos, o dos de las formas que teníamos para abrir un archivo. Uno era en modo escritura, en el que automáticamente sobreescribíamos todo lo que existiese en el archivo si es que ya existía, y la otra manera que teníamos era abrir en modo lectura. Bien, en este caso, como nosotros inicialmente en la ruta de nuestro archivo no tenemos el archivo creado, lo que queremos es considerar la posibilidad de que si no existe se cree automáticamente, pero que si existe se abra en modo directamente en modo escritura. En modo escritura para añadir registros. Bien, entonces vamos a añadir una función nueva que lo que va a hacer es evaluar si el archivo con el que nosotros vamos a trabajar, que es el archivo que nosotros hemos declarado aquí en esta constante, si existe o no existe. Entonces vamos a decir si no file exist nombre agenda. Entonces, es decir, si el archivo con ese nombre de nombre agenda no existe, lo que vamos a hacer es rewrite. Es decir, lo vamos a abrir en modo escritura, pero creándolo desde cero. Y si no, reset F. Es decir, lo vamos a abrir en modo lectura escritura. Bien, en este punto lo que haríamos sería asignar los valores que vamos a introducir en el archivo. Nosotros habíamos creado un registro de tipo reg, que es el que vamos a escribir, y teníamos reg.nombre, y nos vamos a fijar en el elemento que vamos a asignar, que es txt nombre .text. Es decir, con esto lo que vamos a hacer es que al registro con nombre reg, la propiedad nombre, o mejor dicho, el elemento nombre, le vamos a asignar en realidad lo que nosotros hayamos escrito aquí. Bien, y vamos a hacer lo mismo con los otros elementos. Bien, con esto ya tendríamos asignado los 3 valores que nosotros queremos insertar en nuestro archivo. Los tendríamos asignados a los 3 elementos de nuestro registro. Bien, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría escribir los elementos del registro en el archivo. Pero a ver, aquí tenemos que evaluar lo siguiente. Aquí puede ocurrir que el archivo sea un archivo nuevo. Si es un archivo nuevo, directamente escribiremos los elementos, pero si el archivo no es nuevo, lo que deberíamos hacer es posicionar
digamos, el puntero o el cursor que gestiona los elementos del archivo, tendríamos que asignarle un valor para que apuntase al final. Es decir, nosotros, si llegados a este punto el archivo no existe, el archivo se crea y no hay ningún problema porque la siguiente operación directamente es la operación de escritura. Pero ¿qué ocurre si el archivo ya existe? El archivo, si ya existe, lo que le debemos decir a nuestra aplicación es que se vaya hasta el final de ese archivo para que podamos escribir el nuevo elemento. Bien, si no hiciéramos esa operación, pues sobreescribiríamos algunos de los elementos, en concreto sobreescribiríamos el primer elemento que se encuentre en el fichero. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues con una nueva función que se llama seek. Y seek lo que va a hacer es buscar la posición que nosotros le digamos del registro dentro del archivo. ¿Qué posición es la que nosotros nos interesa localizar? ¿O en qué posición queremos posicionarnos, valga la redundancia, dentro del archivo? Pues en el último elemento, en concreto detrás del último elemento, para que nosotros podamos escribir a continuación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con una nueva función que se llama file size. De esta manera buscamos en el archivo F la posición última que viene dada por esta función, por file size de F. Bien, de esta manera posicionaríamos el puntero que gestiona los elementos de nuestro registro al final del archivo, justo detrás del último elemento. Bien, ¿y qué nos quedaría por realizar? Pues nos quedaría escribir nuestro registro en el archivo F y cerrar nuestro registro, o sea, nuestro fichero. Bien, una cosa muy importante, acordaos que en el vídeo anterior la sentencia que nosotros utilizábamos para escribir una línea de texto era write-ln. En este caso, nosotros no estamos escribiendo líneas de texto, sino que estamos escribiendo registros, con lo cual escribimos una instrucción que en realidad es una variante de la otra instrucción que acabo de mencionar. Bien, pues con este conjunto de instrucciones realizaríamos una inserción de un registro, tanto si el archivo existe como si el archivo no existe. Bien, vamos a hacer la prueba. Comprobamos que nuestro archivo actualmente no existe y vamos a insertar, por ejemplo, a una persona que se llame Pablo Pérez. Número de teléfono, por ejemplo, ese. Y pulsamos sobre insertar. Si os dais cuenta, se acaba de crear aquí, ahora mismo, un archivo. Bien, pues una vez escritas las instrucciones para escribir dentro de un archivo, vamos a definir un nuevo procedimiento que nos va a permitir leer un archivo. En concreto, leer el archivo que nosotros hemos declarado y poder cargarlo directamente en nuestro elemento del tipo tmemo. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. memo.clear para limpiar el espacio de trabajo. Vamos a volver a asignar la estructura a una dirección física de disco. Bien, en el vídeo anterior comenté de qué manera optimizar este tipo de instrucciones para que no se repitan muchas veces en el código, pero bueno, lo vamos a pasar un poco por alto para agilizar el ejemplo. Bien, de la misma manera vamos a volver a utilizar esta función de si existe el archivo, entonces lo que vamos a intentar es cargarlo. ¿De qué manera? Vamos a abrir el modo lectura. Volvemos a utilizar la función endofile que vimos en el ejemplo del vídeo anterior, y lo que vamos a hacer es leer el archivo F y lo recuperamos directamente
sobre la estructura de registro. A ver, esto es muy importante. Esta instrucción, que es parecida a la instrucción readln que utilizábamos en el vídeo anterior, lo que nos va a permitir es leer del archivo f una estructura del tipo registro que nosotros hemos declarado en esta variable. Con lo cual, lo que nosotros leamos directamente se va a asignar sobre la variable de tipo registro. Y lo que vamos a hacer es que la estructura que hemos leído lo vamos a escribir directamente sobre el elemento de tipo memo. Nombre y apellidos más red.nombre más red.apellido más, vamos a poner aquí punto y coma, teléfono más red.teléfono. Bien, aquí ya os digo que ni más ni menos lo que hemos hecho es leer el registro. Como el registro tiene 3 elementos, que son los que hemos declarado, nombre, apellido y teléfono, pues aquí lo que vamos a hacer es que el elemento que hemos recuperado, que es red, lo vamos a escribir en el componente de tipo memo. Pondremos nombre y apellido, seguido el nombre y apellido que hemos recuperado, punto y coma, teléfono y el teléfono que recuperemos del archivo. Bien, y finalmente lo que haremos es cerrar. Muy importante que cerremos siempre nuestro archivo por el motivo que comenté en el vídeo anterior. Bien, ya hemos declarado este procedimiento. Si pulsamos F9 nos dará un warning porque tendremos que insertar esto aquí arriba. A ver. Y de la misma manera lo que vamos a hacer es que aquí en leer archivo pues realizamos la acción. Bien, vamos a ejecutar F9. Bien, y lo que esperamos es que al pulsar en este botón, el leer archivo, se ejecuten todas estas sentencias que lo que hacen es recuperar el elemento que nosotros hemos insertado en el paso anterior. Y tendríamos que nombre y apellido, Pablo Pérez Pérez, con teléfono 999. Bueno, vamos a hacer otra inserción, por ejemplo, Ramón Gil Sanz, teléfono 888. Mira, voy a poner un teléfono muy largo. Acordaos que nosotros hemos declarado el teléfono como un tipo cadena de 9 caracteres. Yo voy a escribir un teléfono mucho más largo que lo que estaría en un principio permitido y lo voy a insertar. Ahora voy a leer nuevamente el archivo y fijaos que el teléfono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 caracteres. Fijaos que yo he introducido aquí un teléfono que tiene más de 9 caracteres, pero en realidad se ha guardado con 9 caracteres. ¿Qué 9 caracteres? Los 9 primeros caracteres. Eso es porque automáticamente la aplicación, al hacer la asignación de la cadena de texto, pues claro, al ser mucho más larga, coge los 9 primeros caracteres. Bien, y voy a introducir un último. Mira, vamos a hacer una cosa que es lo siguiente. Y es cada vez que insertemos, al final leemos el archivo. Lo cargamos automáticamente. Leer archivo. Bien, y de esta manera F9, cada vez que insertemos un nuevo registro se va a recuperar. Y vamos a añadir, a ver, teníamos a Pablo y a Ramón, vamos a añadir a Luis González, teléfono 222. Bien, y nos recuperaría los 3 registros que tenemos asignados actualmente.
Bien, pues de esta manera habríamos terminado el ejercicio, habríamos terminado la manera en la que se implementan los archivos de tipos, en este caso en concreto los archivos conformados con elementos de tipo registro. Te quiero recordar antes de terminar que este vídeo pertenece al curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. El curso es totalmente gratuito y está conformado por más de 40 vídeos. Te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que accedas a todos los vídeos del curso si es que no conoces nuestro curso. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.